Cuenta la leyenda que en algún lugar de América Latina, no hace muchos años, las personas que habitaban el reino vivían sumidos en la pobreza, la ignorancia y la desesperanza, pues los gobernantes se gastaban todo el dinero dejando a los más pobres sumidos en el abandono. Además, no hacían nada para que las personas salieran de la ignorancia, pues de esta manera el pueblo seguiría creyendo que el gobernante tenía una misión divina para mantenerse en ese sistema y que el pueblo debía de servirle. Así pasaban los años en este reino donde la pobreza no le permitía a sus moradores imaginar que existían otros reinos donde abundaba la riqueza, donde las personas eran libres de elegir a sus gobernantes y donde el pueblo asistía a las escuelas para comprender la grandeza de todos los reinos cercanos y aún los más lejanos. En una tarde soleada, al estilo Robin Hood, aparece un hombre con una manera de pensar diferente al común de esta aldea, y aunque no tenía capa como los superhéroes modernos, se interesaba por los problemas de la pobreza de los aldeanos, su falta de conocimientos, y empezó a conversar amenamente con algunos pobladores, a los cuales les enseñaba que existían otras aldeas y otros reinos donde el oro se repartía de manera justa entre toda la población. Muchos de los aldeanos no querían escuchar estas enseñanzas, pues conocían que en el gobierno podían usar su ejército para decapitar a aquellos que quisieran pensar diferente. El personaje que había llegado se preguntaba cómo era posible que en esa aldea no existieran escuelas, y decidió asumir la tarea, no fácil, de transmitir sus saberes a estos aldeanos. Logró una buena aceptación con la gente. Decidió llamarlo Freireman, en razón a que no le gustaba la injusticia. Un héroe les enseñó a los aldeanos que la tierra y la riqueza pertenecen a toda la población y que el gobernante no tenía por qué quedarse con la mayor parte del oro que allí se producía, porque todos tenían derecho a tener una buena vida y todos los moradores un lugar para hacer respetar sus derechos. El primer trabajo que emprendió Freireman fue organizar a los aldeanos en grupos de trabajo para de esta manera enseñarles sus conocimientos sobre otros reinos donde la riqueza era abundante y las personas tenían todos derechos por igual. Freireman descubrió que el mayor problema que tenían en la aldea era la misma desunión en que se vivía y que la pobreza era su mayor problema. Se sustentaba en creer que solo su cultura y solo su religión serían verdaderas. Por eso su mayor reto fue lograr que las personas del lugar entendieran que solo el trabajo en equipo y sin discriminación los podían liberar de la ignorancia en la que vivían. Luego de muchos esfuerzos, logró que algunos aldeanos comprendieran sus enseñanzas y que las transmitieran a su familia y a sus vecinos, lo cual condujo a que la aldea iniciara un proceso de transformación. Entendieron que su gobernante se aprovechaba de su ignorancia y que ellos podían mejorar sus condiciones de vida. Empezaron a mejorar sus viviendas, construyeron un acueducto, por lo más importante, construyeron una escuela donde todos los días se reunían a debatir sus problemas, encontrando que las soluciones estaban a su alcance y que era tarea propia lograr que todos los aldeanos adquirieran nuevos conocimientos. Freireman les enseñó que los problemas debían asumirlos desde su propia cultura y que por lo tanto ellos mismos tenían este proceso de educación popular. Los aldeanos iniciaron el proceso de cambio que se transmitió a otras aldeas del reino, pero el rey y sus consejeros pronto vieron que estos aldeanos, que por muchos años habían sido sus súbditos fieles, ahora tenían unas ideas diferentes y que la obediencia ciega se estaba perdiendo, amenazando el poder que había ostentado por muchos años. Por eso el rey envió a espías para que indagaran qué estaba pasando
en las aldeas para que se presentara este cambio que amenazaba su reino, porque los aldeanos ahora tenían otros pensamientos, es decir, tenían pensamientos propios. Al regresar los espías, informaron al rey que en la aldea brasileira apareció un forajido a quien los aldeanos llamaban Freireman, que les hablaba de ideas raras sobre igualdad, que les había infundido que ellos tenían derechos y que no debían obediencia ciega al rey, y que habían aprendido dos nuevas palabras muy terribles que por todas partes hablaban de libertad y derechos. El rey, ante esta situación, decidió nuevamente enviar espías, esta vez con monedas de oro, para pagarle a algunos aldeanos que no estaban de acuerdo con los procesos de cambio, para que se desasistieran de este incómodo personaje. Pero Freireman, informado de los hechos, huyó a otra aldea aprovechando la oscuridad de la noche. En esta otra aldea continuó con las enseñanzas a las personas, logrando en cada una de ellas que las personas cambiaran su forma de pensar, y con este empoderamiento solucionaron sus problemas de pobreza. Pero especialmente los aldeanos dejaron de creer que el rey era una divinidad y que por lo tanto tenían derechos, que empezaron a exigir. Conociendo que en una lejana aldea del reino de Columbus prevalecían las desigualdades y que los aldeanos eran personas humildes que se dejaban doblegar por los ricos, y que además grupos de delincuentes armados imponían su voluntad, decidió marchar a esta aldea para llevar su mensaje de cambio. Encontró que esta aldea contaba con aproximadamente 1.500 habitantes, con cierto nivel de recursos. Las viviendas tienen acceso al acueducto, gas, televisión, las vías de acceso algunas están pavimentadas y otras son destapadas. A sus orillas pasa el río La Plata. Se encuentran las antiguas instalaciones del matadero, un puente peatonal. En este lugar se desarrollan actividades comerciales, talleres industriales y mecánicos, locales de diversión. Los jóvenes que encontró, sus ingresos económicos provienen de la familia, el trabajo como coteros, descargando camiones en el comercio, trabajando en carretas de tracción humana o animal, el hurto, la mendicidad, el reciclaje. Algunos adolescentes conviven con sus familias extensas, conformadas por padres, padrastros, abuelos, hermanos, sobrinos, con los cuales tienen una relación disfuncional debido a su situación, consumo de sustancias. No todos cuentan con afiliación a seguridad social, por lo tanto no pueden recurrir a una cita médica, odontológica, de vacunación. No se alimentan con las 3 comidas básicas de los seres humanos, pues algunas veces simplemente no pueden acceder a los alimentos, lo que los hace ver con apariencia desnutrida, aspecto descuidado, sucios, cabellos largos, ropa y zapatos con agujeros. En general, esta población no cuenta con apoyo familiar, les falta afecto, trabajo, pasan muchas necesidades básicas. Los nativos de esta aldea no tenían otros conocimientos que su propia cultura, pero Freireman encontró que en esta aldea llena de problemas podía desarrollar su trabajo para lograr el cambio a través de la juventud, que siempre tiene una mentalidad abierta al cambio. En esta aldea los jóvenes no tenían metas ni sueños y se entregaban al consumo de sustancias que les hacían perder la conciencia, dejándose llevar por ideas que no construyen sino que destruyen. Freireman enseñó a los jóvenes que la manera de cambiar el abandono y pobreza no era el uso de formas violentas, sino que el cambio se hace a través de proyectos.
Inicia el proceso de intervención con un acercamiento a las familias para conocer las razones que ha llevado a que se presente una situación problema. Desde allí la aplicación del proceso de educación se hace a través de los grupos juveniles, pues la educación que ofrece el gobierno de aquella aldea excluye a los jóvenes. Después de un amplio trabajo con esta comunidad se logra determinar que el problema se ha dado debido a que los jóvenes de aquella aldea no tienen un proyecto de vida y que la familia y el gobierno no le ha dado un proceso de enseñanza o alternativas en el uso del tiempo libre. Con el trabajo desarrollado con los jóvenes se llega a la conclusión que hace falta un proceso de educación que despierte la curiosidad de los jóvenes para iniciar el proceso de cambio. En la medida que se educa a los jóvenes sobre sus derechos, se logró no solamente que abandonaran su estilo de vida y consumo de sustancias indebidas, también se inició un desarrollo de un proyecto productivo. Esta población comprendió que también son titulares de derechos e iniciaron un proceso de cambio que logró extenderse a otras aldeas y despertar la curiosidad de los gobernantes que veían cómo perdían su hegemonía. De igual manera, para no perder sus ideales, dejaron su legado a un grupo de personas que persiguen la transformación de los contextos sociales, buscando trabajar por las comunidades desprotegidas, los oprimidos, apoyando en la resolución de los problemas, necesidades y conflictos, la justicia comunitaria, una mejor construcción de la cultura para de esta forma lograr el reconocimiento de los individuos, grupos y comunidades, para vivir felices con equidad e igualdad, para siempre, como en los famosos fantásticos cuentos de hadas.